Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el gran Alex Kreiner, analista de mercados, autor y exgestor de fondos de cobertura. Gracias por volver al programa. Gracias por la invitación, Glenn. Siempre es un placer acompañarte. Y un saludo para todos que nos escuchan y nos ven. Durante los últimos 4 años, hemos visto cómo la OTAN ha ido escalando poco a poco y al mismo tiempo debilitando de forma gradual la credibilidad de la disuasión rusa. Y vemos que la contención y la prudencia de Rusia tienden a interpretarse como debilidad. Es decir, eso es lo que dicen todos los titulares de prensa, que Rusia no tiene líneas rojas, que no se atreve a responder, básicamente. Da la impresión de que la paciencia de Rusia podría haberse agotado y la presión para responder parece cada vez más fuerte. De nuevo, es muy difícil abrirse paso entre la propaganda y la guerra de información, pero ahora vemos que los rusos están golpeando con fuerza a Kiev. Los rusos advirtieron a los europeos y a los estadounidenses que retiraran a sus diplomáticos de Kiev. Hemos visto que algunos drones ucranianos han caído sobre Letonia. Y más recientemente, las noticias informan de que un dron ruso se ha estrellado contra un edificio de apartamentos en Rumanía. De nuevo, no se puede saber con certeza qué ha pasado exactamente. Quiero decir, ¿fue una advertencia rusa o una operación de falsa bandera del lado ucraniano? No lo sé. Podrían ser ambas cosas. Pero me preguntaba, ¿cómo estáis evaluando este suceso? ¿Estás viendo una escalada rápida? Bueno, ya sabes, creo que fue ayer o anteayer cuando Vladimir Zelensky envió una carta a Trump que sonaba bastante desesperada, pidiéndole que mandara los misiles de defensa aérea Patriot PAC-3 por los ataques que se esperan sobre Kiev. Eso sugiere que los ucranianos están realmente desesperados, que no tienen defensas y que entienden que el ataque ruso va a causar un daño enorme al gobierno ucraniano y a la administración de su sociedad. Y sinceramente, me sorprendería mucho, dadas las circunstancias, los rusos pensaron idea de estrellar un dron que falla en Brumahalm. ¿Y qué propósito tendría eso? No serviría de nada bueno para los rusos. En cambio, sí tendría muchos beneficios para los ucranianos. Porque ya sabes, veo a Zelensky un poco nervioso, como si estuviera viendo venir lo inevitable, y que está muy cerca de que todo se acabe para él. Y si ahora mismo Rusia atacara a un país miembro de la OTAN, eso podría ser motivo para invocar el artículo 5, unir a la OTAN y empezar una gran guerra para sacar a Ucrania del apuro, o para salvar al régimen de Zelensky. Así que si yo estuviera investigando este incidente, mi primer sospechoso sería el régimen de Zelensky, no los rusos. Los rusos han sido extremadamente cuidadosos para no dar a ningún país miembro de la OTAN ningún pretexto, ninguna razón para invocar el artículo 5. Porque primero, los rusos no quieren esa guerra. No quieren una guerra contra una OTAN unida. En segundo lugar, si atacaran a algún país miembro de la OTAN, y creo que el primero en la lista sería el Reino Unido, y después Alemania, si realmente decidieran atacar al Reino Unido o Alemania, probablemente lo harían contra bases militares. Atacarían fábricas de armamento. Podrían atacar lugares como la sede del MI6, no un edificio de viviendas, y desde luego no con un dron. Sería probablemente con algo pesado, como un Kinzhal. Así que supongo que esto resultará ser un ataque de falsa bandera. No sería el primero por parte de los ucranianos. Ya sabes, primero hubo supuestamente 2 misiles rusos lanzados contra una granja en Polonia. No recuerdo exactamente cuándo fue, quizá en 2022 o 2023, y al final resultó ser un ataque de falsa bandera, porque los misiles se habían lanzado desde Ucrania. Luego también tuvimos esos drones rusos lanzados, creo que otra vez hacia Polonia, que resultaron ser drones señuelo rusos recuperados.
esos drones de corcho blanco construidos para parecerse a los Shahed, con el fin de atraer el fuego de los misiles antiaéreos ucranianos. Air defense missile fire from Ukraine, and they were scotched with the duct tape and then launched at Y estaban pegados con cinta adhesiva y luego lanzados contra Ucrania. Otro intento, ya sabes, de quizá provocar el artículo 5. Así que un dron lanzado contra un edificio de apartamentos en Rumanía, yo esperaría que fuera otro intento de lograr el mismo objetivo. Sería muy útil para los ucranianos conseguir que toda la OTAN se uniera de su lado en esta guerra, ya sabes, enviando la caballería. Pero no tendría ningún sentido para los rusos. Y además, atacar a cualquier país tiene un efecto claro. El espectro político se compacta y la gente, si siente que está siendo atacada, cierra filas detrás de sus líderes y está mucho más dispuesta a ir a la guerra. Y esto es precisamente lo que los rusos querrían evitar, porque ven que la clase política europea se está desintegrando, que los partidos que están ahora en el poder están perdiendo apoyo y siguen perdiéndolo. Así que, ¿por qué iban a darles ese acontecimiento que lo cambiaría todo y haría que la gente estuviera más dispuesta a ir a la guerra contra Rusia? Sinceramente, todo el asunto no tiene ningún sentido para mí si se supone que viene de Rusia. Y además, si fue CNN quien informó de que se trataba de un dron ruso, entonces casi es mejor creer lo contrario, porque es muy poco probable que sea verdad. Sí, bueno, también estaba pensando que si los rusos quisieran lanzar una especie de disparo de advertencia, una señal, y hacerlo de una forma que les permitiera mantener una negación plausible, uno esperaría quizá que el objetivo fuera algo como Letonia o Estonia. Rumanía sí que llama un poco la atención, así que creo que mantener un sano escepticismo es probablemente una buena idea en este caso. Pero también, hace solo unas horas vimos a Dmitry Medvedev, el expresidente de Rusia. Hizo un comentario en el que, una vez más, se dirige a los ciudadanos de la Unión Europea. Y escribió algo así como: ciudadanos de los países de la UOPR, debéis daros cuenta de que vuestras autoridades han entrado unilateralmente en guerra con Rusia. Así que estad atentos y no os sorprendáis por nada. El sueño tranquilo se ha acabado, pero ya sabéis a quién preguntar por qué. Así que, de nuevo, él tiende a ser de poli malo frente al papel de poli bueno de Putin. Pero ese comentario sobre que los líderes de la Unión Europea han empezado una guerra con Rusia, entiendo que, en gran parte, se refiere a cómo los líderes europeos están hablando abiertamente del objetivo de atacar en profundidad dentro de Rusia. Están hablando de producir estas armas en masa y, por supuesto, del uso de los territorios bálticos para atacar a Rusia, supuestamente con drones ucranianos. Todo esto, en esencia, ha llevado al menos a una retórica según la cual la Unión Europea habría entrado en guerra o atacado directamente a Rusia. Desde la perspectiva del Kremlin, ¿cómo crees que lo ven ellos? Es decir, ¿qué acciones de los gobiernos europeos crees que han cruzado la línea entre una implicación indirecta y, usando las palabras de Medvedev, haber entrado en guerra con Rusia? Es decir, sugiriendo una guerra muy directa. They have entered into war with Russia, so suggesting a very direct war. Bueno, si echamos la vista atrás, unos 4 años o incluso 3, recordaremos que hubo un debate muy cuidadoso sobre si debía proporcionarse armamento a Ucrania. Llegó un momento en que se habló de entregarles cazas F-16. Y entonces la discusión fue no podemos darles F-16, porque los F-16 pueden llevar una cabeza nuclear. Y si pueden llevar una cabeza nuclear y nosotros les damos F-16, eso podría suponer una escalada nuclear. En ese caso, los rusos tendrían derecho a responder contra nosotros. Así que no deberían hacerlo. Ahora mismo sé que todas esas restricciones se han levantado. Y ahora están proporcionando abiertamente armas a los ucranianos para atacar dentro de Rusia.
bragging about it practically. Quiero decir, los británicos prácticamente presumen de ello. Presumen de haber entregado misiles Storm Shadow a los ucranianos para atacar dentro de Rusia. Está claro que no se puede simplemente entregar esos misiles. También hay que proporcionar el personal que gestione esos ataques. Así que creo que la declaración de Medvedev puede interpretarse de más de una manera. Para explicarlo de forma más intuitiva, si tú dispararas contra la casa de tu vecino para matarlo y destruir su casa, y yo te estuviera trayendo las balas, se me vería con razón como un cómplice, como un colaborador. Y eso me convertiría en un objetivo legítimo en la defensa y la represalia del vecino. In neighbors' defense and retaliation. And nobody could say that I'm an innocent bystander here. Y nadie podría decir que soy un simple espectador inocente en todo esto. Así que esta es la posición que ha adoptado la Unión Europea y también la OTAN frente al conflicto en Rusia. Ahora bien, cuando hablamos de disparos de advertencia, un disparo de advertencia tendría que ser un disparo muy inteligente. Por ejemplo, como hicieron los iraníes hace unos días, cuando atacaron un generador en una central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos. Porque el mensaje era, mira lo que podemos hacer. No queríamos dañar vuestra central nuclear. No queríamos provocar un desastre medioambiental ni destruir la planta. Pero queríamos demostraros que podemos golpearos, que podemos hacerlo con gran precisión y que podemos hacerlo cuando queramos. Así que un disparo de advertencia inteligente sería ese tipo de disparo que alcanza algo delicado, algo importante, pero sin causar daños graves ni víctimas. Estrellar un dron contra un edificio de apartamentos me parece un tipo de disparo especialmente torpe, y aún más si se supone que es una advertencia. Y si miramos la historia de la guerra rusa, vemos que han sido extremadamente cuidadosos y prudentes al elegir sus objetivos, al decidir qué atacar y cuándo hacerlo. Ha mostrado mucha contención para no empeorar la situación. Cuando atacaron Kiev hace unos días, creo que los informes variaban, pero hablaban de entre 0 y 2 víctimas civiles. Así que no se trata simplemente de decir, vamos a atacar Kiev al azar y que se destruya lo que se destruya. Esto claramente fue un objetivo muy calculado. Por eso creo que podría haber sido un intento ucraniano de crear un escenario de falsa bandera, probablemente por algún tipo de pánico. Porque si quisieras montar una operación de falsa bandera bien planificada, tendría que ser algo que no generara dudas, sino una reacción emocional muy fuerte. Tendría que provocar una reacción intensa en Rumanía y en el resto de Europa. Tendría que ser algo, ya sabes, como el 11 de septiembre cuando murieron 3.000 estadounidenses. Eso sí sería una auténtica operación de falsa bandera. Esto no lo es. Esto puede que ni siquiera haya sido intencionado. Quizá fue un error. Maybe even a mistake. It should be noted that Sí, bueno, hay que señalar que le preguntaron al presidente Putin por el dron, y su primer comentario fue, ¿y quién ha dicho que ese dron era ruso? O sea, básicamente lo descartó. Así que ya sabes, no se puede dar nada por hecho. Pero aún así, sigue siendo importante destacar que los rusos dicen que no fueron ellos. Y como decías, hay algunos precedentes, así que no conviene sacar conclusiones precipitadas. Otro asunto, sin embargo, en cuanto a una posible escalada, son los comentarios que llegan desde Kiev, donde se dice que Bielorrusia podría estar planeando unirse a la guerra. Por eso, los ucranianos han dicho que podrían atacar primero. Lo último que vi es que ya habían identificado cientos de objetivos en Bielorrusia, que ya estarían decididos en caso de que se siguiera adelante con esa idea. ¿Cómo estás valorando esto entonces?
Quiero decir, si llegara a ocurrir, sería una zona de escalada muy peligrosa, porque si los ucranianos atacaran Bielorrusia, o si lo que dijo Zelensky resultara ser cierto, que los bielorrusos se implicarían, me parece poco probable en este momento, pero podría ser. Suena como una escalada muy arriesgada, porque los europeos probablemente se involucrarían de forma aún más directa en un ataque contra Bielorrusia, aunque allí haya una disuasión nuclear rusa. Así que no lo sé. ¿Cómo valoras tú estos comentarios que vienen de Ucrania? Well, I did see some reports that said He visto algunos informes que decían que hay tropas concentrándose en Bielorrusia, al norte de Ucrania, para un posible asalto a Kiev. Pero no son tropas bielorrusas, son tropas rusas en Bielorrusia. Y creo que los ucranianos están muy preocupados porque los rusos podrían estar preparándose para lanzar un asalto final y poner fin a la guerra. El peligro es que haya un ataque desde el norte, como al principio de la llamada Operación Militar Especial, y que vayan directamente a por Kiev. military operation and that they will go straight for Kiev. So I think they're not worried. Creo que no están preocupados sin motivo, pero por lo que entiendo no se trata del propio ejército de Bielorrusia, sino de tropas rusas que están desplegadas dentro del país. Es posible que los ucranianos estén un poco nerviosos, y no sé qué sentido tendría, incluso desde su propio punto de vista, atacar objetivos en Bielorrusia, porque eso implicaría a Bielorrusia en la guerra. Entonces estarían luchando contra dos enemigos en dos frentes, en lugar de centrarse en defender Kiev. Pero creo que quizá todo esto sea simplemente fruto de un momento de pánico. De verdad, no veo qué propósito tendría, más allá de desahogarse, de reaccionar con rabia y hacer explotar cosas. Other than just lashing out and blowing things up. And how about the Baltic region, though? Do you ¿Y think qué pasa con la región del do you think this Báltico? could become ¿Hasta qué punto crees que eso podría convertirse en un punto de tensión? Porque hay dos cosas que me preocupan. La primera son todos esos informes, que ya están verificados, de que drones ucranianos están atacando a través de los estados bálticos. Y la segunda es que el mar Báltico es bastante importante para las exportaciones energéticas de Rusia. Y la Unión Europea ha hecho varios comentarios diciendo que reducir o atacar esas exportaciones sería una estrategia clave o algo que podría, como dicen, debilitar o reducir el dinero que Rusia tiene para gastar en la guerra. ¿Ves ahí algún punto de conflicto? ¿Crees que los rusos han enviado alguna señal que la Unión Europea está echándose un poco atrás? ¿O hacia dónde crees que va todo esto? I think that there's no doubt about the fact Creo que no hay ninguna duda de que la región del Báltico se está preparando como el próximo frente en la guerra contra Rusia, porque hay que tener en cuenta que esto no es solo una guerra entre Rusia y Ucrania por disputas locales. Esta guerra ha sido orquestada por las potencias occidentales con el objetivo de debilitar, desestabilizar y provocar un cambio de régimen en Rusia. Y había, creo yo, una expectativa total de que Rusia sería derrotada, que colapsaría, y no solo por el conflicto militar. La idea es parecida a lo que ocurrió cuando se arrastró a la Unión Soviética a la guerra en Afganistán. Drawing the Soviet Union into a war in Afghanistan. But also because then Pero también porque entonces, la guerra empezó en febrero de 2022. Pero en marzo de ese mismo año, Occidente ya tenía preparadas de antemano todas esas sanciones, el mayor paquete de sanciones jamás impuesto a ningún país en la historia, y esperaban plenamente que la economía rusa se derrumbara y que eso provocara quizá un levantamiento social en Rusia, que la gente protestara contra la guerra y contra la situación económica, y que eso pudiera derribar al gobierno de Vladimir Putin. Pero eso no ocurrió. Así que están perdiendo la guerra, y está muy claro que no tienen forma de revertir esa derrota. Sabemos que ya han intentado manipular la región báltica como un segundo frente, pero eso se vino abajo desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.
And so I think that the next second front would be Así que creo que el siguiente frente secundario sería el del Mar del Norte, el Mar Báltico y los estados bálticos. Pero no solo los estados bálticos, porque el Reino Unido ha creado una nueva alianza llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta, que une a las armadas de 10 países del norte de Europa, entre ellos los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, los estados bálticos y el propio Reino Unido. Toda la alianza opera de forma conjunta desde un cuartel general en Londres, bajo mando británico. Y si uno lee sus declaraciones y los documentos que han firmado, está claro que se ha hecho con la intención de enfrentarse a Rusia. El calendario que han fijado es para los años 2029 y 2030, porque el gran reto es sincronizar sus sistemas, ya que cada marina de este grupo tiene sistemas distintos, municiones diferentes y armamento diferente. different systems, different ammunitions, different weaponry. And so the big work is to Así que el gran trabajo consiste en ponerlo todo bajo los mismos estándares, para que puedan usar los mismos sistemas, coordinarse, cooperar y emplear la misma munición, las mismas piezas de repuesto y todo eso, de modo que sean una fuerza de combate más eficaz. Pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Creo que la idea es provocar a Rusia a entrar en un conflicto, quizá bloqueando su comercio hacia el Océano Atlántico, restringiendo el paso de sus barcos y cosas por el estilo. Pero pienso que eso no se puede hacer ahora mismo. Así que, si provocaran a Rusia un conflicto en los países bálticos, sería prematuro para ellos y quizá incluso podría destruir su alianza. it would be premature for them. And then maybe that would even destroy their alliance. I mean, like if Russia marched into the Baltic states. Quiero decir, ya sabes, si Rusia entrara en los países bálticos y tomara Estonia, Letonia y Lituania, creo que el pueblo finlandés se lo pensaría 2 veces antes de ir a la guerra contra Rusia. Veo que se están preparando para eso, pero no creo que vayan a estar listos a corto plazo. Y si empiezas una guerra antes de estar preparado para librarla, todo lo que estás organizando podría acabar desperdiciado. Así que pienso que este conflicto no es algo inmediato. Pero, quién sabe, puedo estar equivocado. Creo que este pánico generalizado que se está extendiendo entre los miembros de la OTAN podría... Estoy seguro de que hay voces ahí dentro que dicen algo así como no, empecemos ya, iremos improvisando sobre la marcha. We'll make things up as we go along. Well, you mentioned the sanctions, which were Bueno, supposed to- mencionaste las sanciones que se suponía iban a hundir a Rusia. Y recuerdo que desde el primer día dije que eso iba a ser muy problemático, porque claro, los rusos tenían la capacidad de diversificar sus exportaciones. Los europeos, en cambio, no tenían la capacidad de diversificar sus importaciones. Por eso, sí, los rusos saldrían bien parados y los europeos no. Y de hecho, en ese sentido, me parece todo el escenario tan absurdo, porque sigo escuchando a políticos europeos decir que ahora tenemos instituido Purchasnasser, porque están desconectados de Kurthanatol de Rusia. because we cut ourselves off from Russia completely. I mean, energy security is usually defined Quiero decir, as, la seguridad energética suele definirse como un suministro de energía que sea asequible y fiable. Y normalmente lo que se busca es tener muchos proveedores para que sea un mercado de compradores. Así puedes bajar los precios. Y si alguien intenta ejercer presión o imponer condiciones políticas de ese tipo, simplemente cambias a otro proveedor. Pero los líderes europeos parecen creer que aislarse de su principal proveedor, eso es seguridad energética. Y como resultado, sí, veríamos a los europeos desindustrializarse, volverse más débiles, y eso alimentaría problemas socioeconómicos internos. Habría una crisis de legitimidad política, porque el liderazgo perdería todo su apoyo. The political leadership would lose all their support. Then the emergence of untested populist alternatives. Luego surge la aparición de alternativas populistas sin probar, y todo eso vuelve a alimentar la inestabilidad. Mientras tanto, el gas ruso se enviaría hacia el este. Así, impulsaría la economía china y otras economías orientales frente a la europea. Las empresas europeas tendrían que seguir el gas ruso barato y trasladarse a China si quieren seguir siendo competitivas. Quiero decir, la insensatez de todo esto parece bastante profunda. Pero bueno, tú eres el analista de mercado.
Así que, ¿hasta qué punto en Europa haya roto sus lazos económicos con Rusia ha impulsado o reducido la competitividad industrial? Has it fueled or reduced the industrial competitiveness? Oh, to a massive extent, to an absolutely massive Oh, en una medida enorme, realmente enorme. Quiero decir, si miras la evolución de la producción industrial de Alemania, ha dado completamente la vuelta. La curva iba así y después de 2022 empezó a ir así. Y llevamos mes tras mes, trimestre tras trimestre, con una caída continua de la producción industrial europea, alemana. Y las empresas están anunciando despidos prácticamente cada mes. Creo que este mes, los anuncios de despidos rondaban el 500.000 de puestos de trabajo. Eso es absolutamente catastrófico para Alemania. Y no parece que haya ninguna intención, ni deseo, ni voluntad de intentar revertirlo, de decir, hemos cometido un error, tenemos que rectificar, tenemos que ir a hablar con los rusos y reactivar los gasoductos Nord Stream 2, lo que quede de ellos, uno de los 4 tubos. Los rusos han dicho que uno de los 4 tubos sigue intacto, que basta con dar la orden y el gas volverá a fluir. Pero para ellos ahora eso sería una derrota, sería admitir un fracaso. Así que prefieren sacrificar cientos de miles de empleos más en Alemania y en otros lugares de Europa antes que reconocer que se equivocaron. Y todo el resto del continente está como rehén de esta gente. Y no se trata solo de la cantidad de energía disponible, también, obviamente, del precio que hace que la economía europea sea completamente incapaz de competir. La tendencia sigue ahí, está profundamente arraigada, no se ve ningún cambio a la vista. Y creo que va a continuar. Pero también sospecho que esto puede ser, al menos en parte, algo intencionado, o mejor dicho, no solo en parte, puede que sea completamente intencionado. Porque no puedes conseguir que una población luche una guerra si es próspera, si la gente ve un futuro prometedor, si tiene buenas perspectivas profesionales. Hay que empobrecer a la gente, hay que crear niveles muy altos de desempleo juvenil, y entonces les ofreces a los jóvenes una carrera militar y les dices, oye, únete al ejército y estarás bien, tendrás un trabajo, una pensión, seguro médico, todas esas ventajas, pero vas a tener que ir a matar rusos por nosotros. Y claro, cuando la gente está desesperada, una carrera militar puede llegar a parecer una buena opción. No, a menudo pienso que la enorme corrupción en Ucrania no es necesariamente algo que los líderes europeos quieran eliminar, porque si no existiera esa corrupción masiva, todo ese dinero que se está inyectando serviría para orientar al gobierno en una dirección que de otro modo no habría tomado. Cuesta creer que las autoridades ucranianas hubieran continuado esta guerra hasta este punto sin haber entablado antes una diplomacia seria con los rusos. Quiero decir, llevamos ya 4 años y medio en esto, y todavía nada, casi 4 años y medio. Pero si los europeos entraran en esta guerra contra Rusia y no llegara a escalar hasta un intercambio nuclear, ¿cómo de preparados crees que estarían los europeos para una confrontación larga sin el apoyo de Estados Unidos? No están preparados en absoluto, no tienen nada. Sus ejércitos son ridículamente pequeños y no pueden librar una guerra terrestre. Sin los estadounidenses, no disponen de las infraestructuras logísticas esenciales que harían falta para una guerra así. Además, su acceso a la información de inteligencia por satélite es, como poco dudoso. Y cuando hablamos de defensa aérea, prácticamente se han desarmado. ¿Tienen algo? Sí, pero ni de lejos lo suficiente para hacer frente a Rusia, porque ya no se trata de interceptar unos pocos misiles balísticos grandes y caros. Ahora son cientos, si no miles, de drones baratos que resultan muy eficaces y muy destructivos. Y luego hay muchos miles más de señuelos aún más baratos, ya sabes, drones que parecen reales, que vuelan como los reales y suenan como los reales,
pero que en realidad son maquetas de poliestireno. Y para derribar uno de esos tienes que usar un misil que cuesta entre 1 y 4 millones de dólares. Los rusos pueden lanzar oleada tras oleada de estos hasta que no quede ninguna defensa aérea. Así que Europa no está preparada en absoluto. Pero no son los pueblos europeos los que desean esta guerra. Son personas que están sentadas en los bancos de Wall Street, en los bancos de la City de Londres y también en otros lugares, en Suecia, en Francia, en Alemania, quienes quieren esta guerra. Y para ellos es tan urgente que están dispuestos a sacrificar a Europa y a muchos millones de hombres más por esta guerra, antes que rendirse y decidir probar otro modelo de negocio. Recuerda, no necesitan derrotar a Rusia. Esa no es la idea. Les basta con hacerla sangrar, debilitarla, desestabilizar al gobierno actual y tratar de colocar a un Juan Guaidó, o un Volodymyr Zelensky, o un Boris Yeltsin, es decir, a su propio presidente títere, que abra de par en par las puertas de Troya a los bancos y las corporaciones occidentales para que puedan aprovecharse de la riqueza rusa, de sus recursos y de su fuerza laboral. Esa ha sido siempre la motivación que impulsa todas estas guerras. Y Rusia es el país más rico del mundo en recursos naturales, con unos 144, 150 millones de habitantes. Una fuerza laboral que, según la OCDE, es la población más formada del mundo. Y claro, ese es el gran premio para ellos, el objetivo brillante. Nunca van a renunciar a eso. Así que seguirán intentando inventar guerras, porque mientras esas guerras continúen, existe la posibilidad de que de algún modo consigan derrocar a Vladimir Putin, colocar allí a su propio títere y luego saquear Rusia hasta los huesos. Bueno, en esta guerra contra Rusia, algunos de los sospechosos habituales eran bastante previsibles. Es decir, como suele señalar los británicos, siempre parecen estar en primera línea en cualquier campaña contra Rusia. Y por supuesto, los países bálticos y Polonia, se podría decir que por sus agravios históricos, también tienden a tocar los tambores de guerra con más fuerza. Los estados bálticos parecen mucho más irracionales que Polonia, tengo que añadir. Pero lo que más me ha sorprendido, en gran medida, ha sido Alemania. Realmente parece que se han volcado por completo en esto, y me sorprende que Alemania vuelva a seguir este camino, una vez más. ¿Cómo interpretas tú esto, el componente alemán? Porque esto es, quiero decir, todavía pienso en todos esos generales alemanes que salían en la tele presumiendo cuando vieron los tanques alemanes entrando en Kursk, ya sabes, invadiendo a la propia madre Rusia. Y hacían referencias a la Segunda Guerra Mundial, diciendo que esto iba a ser humillante, porque fue allí donde derrotaron a los alemanes la última vez, y ahora los tanques alemanes están de vuelta. Es algo bastante sorprendente, la verdad. ¿Cómo se explica la posición alemana, ese objetivo de convertirse en la mayor potencia militar de Europa? Quieren liderar la campaña contra Rusia. Es que tengo la sensación de haber visto esta película antes, más de una vez. Y resulta un poco extraño ver a los alemanes queriendo asumir ese papel otra vez. Creo que aquí estamos hablando sobre todo de las llamadas élites alemanas, no del pueblo alemán en general. Hay que tener presente que Alemania ha sido un país ocupado desde la Segunda Guerra Mundial y que ha estado ocupada por Estados Unidos, por el Reino Unido, por la OTAN en general. Y una de las cosas que les ocurre a los países ocupados es que su policía secreta y sus servicios de inteligencia están muy controlados. Así que Alemania es, quizá, de todos los países europeos, el que vive bajo el régimen de censura más estricto. Y sé que su policía secreta y sus agencias de inteligencia tratan con enorme dureza a los disidentes. Como consecuencia, la gente en Alemania suele tener miedo de hablar. Yo vivo en Mónaco, en el sur de Francia. Siempre puedes tener una buena conversación con un francés. También puedes charlar bien con un italiano o en Croacia y así sucesivamente.
You can have a good conversation out of an Italian person, a Croatian, and so forth. But I was, when I'm in Germany, I'm struck. Pero yo, cuando estoy en Alemania, me llama mucho la atención lo asustada que está la gente de No hablar. matter where you are, Y cuando por fin hablan, da igual dónde estés, enseguida bajan la voz. Si tienen algo mínimamente controvertido que decir, prácticamente susurran y miran a su alrededor. Así que creo que entre los alemanes hay en general un miedo a las autoridades, y por eso son muy silenciosos. Mientras tanto, los círculos de poder, el sector pro-guerra de la sociedad alemana, son muy ruidosos, muy bulliciosos, y eso da la impresión de que Alemania quiere volver a los años 30, pero no creo que sea realmente así. Ahora bien, si la gente permanece callada, si no se opone, entonces corre el riesgo de convertirse en otra Ucrania y de tener que sacrificar a su juventud en esta maquinaria de guerra, como ya ha ocurrido. to this war machine, as has already happened. Yeah, I think that's probably fair. I mean, Sí, creo que eso es bastante justo. Quiero decir, eso es Alemania. Bueno, en Alemania, Merz es ahora probablemente el líder más impopular del mundo. Así que atribuir esas ideas a todos los alemanes no sería razonable. Sí, diría que es justo. Bueno, solo quiero hacer una última pregunta. ¿Ves alguna posible salida en este momento o algún avance diplomático? Porque toda la estrategia de la Unión Europea de reactivar la diplomacia parece no ir a ninguna parte. Es decir, primero tendrían que ponerse de acuerdo en hablar con Rusia. Luego tendrían que decidir quién representaría a la Unión Europea. Y después, claro, tendrían que acordar cuáles serían las condiciones. Y hasta ahora, ya sabes, lo que hemos oído de personas como Kaja Kallas es, bueno, de alguien que en el pasado ha defendido que Rusia debería dividirse en países más pequeños. Ya sabes, ella dice que no tiene sentido hablar con Rusia porque ya no habla con dictadores. Y sí, ha dejado claro que le gustaría que Rusia no solo se retirara de todos los territorios, sino también que aceptara que Ucrania pueda unirse a la OTAN si así lo desea. Y además, claro, que Rusia pague reparaciones y reduzca el tamaño de su ejército. Quiero decir, suena como si las condiciones fueran una rendición unilateral por parte de Rusia. Eso es lo que ella busca, lo cual resulta bastante extraño de exigir cuando estás perdiendo una guerra. Es decir, cuando la Unión Europea está perdiendo la guerra. Así que, teniendo en cuenta que la capacidad de hacer diplomacia está tan deteriorada, ¿ves alguna salida? Porque tengo la sensación de que estamos subiendo una escalera de escalada que podría ser muy peligrosa. Unfortunately, Glenn, I do not see an off-ramp because Por desgracia, Glenn, no veo una salida, porque esto no fue un simple malentendido. La guerra en Ucrania es el resultado de una agenda que lleva en marcha desde hace muchísimas décadas. Y si miras atrás, a la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de que terminara, los británicos ya habían elaborado algo llamado Operación Impensable. Cuando se dieron cuenta de que Alemania había perdido, Alemania a la que ellos mismos habían incubado, fortalecido, militarizado y nalcificado como la Unión Soviética, en clavaren y desmor, entonces propuso Roosevelt que to FDR to I'm thinking whether it was FDR or if it was Truman already, but Estoy pensando si fue Roosevelt o si ya era Truman. Pero básicamente esto ocurrió antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1945. Se propuso la Operación Impensable, y la idea era usar el resto de las tropas alemanas, junto con las tropas estadounidenses, británicas y polacas, para lanzar un ataque sorpresa contra la Unión Soviética. Y claro, si lees el documento, se nota que sabían que era algo bastante improbable, que no parecía factible. Pero si no lograban someter y destruir a la Unión Soviética con un ataque relámpago y sorpresa de todas esas fuerzas, la alternativa sería un proceso muy largo de preparación para el siguiente asalto a Rusia. No especifican el tiempo, pero la idea general apunta a algo de décadas. Así que, bueno, inmediatamente después, un año más tarde, en 1946, tras la victoria de los aliados sobre la Alemania nazi, ¿verdad? after the Allies beat the Nazi Germany, right?
Soviet Union, United States, France, Britain. La Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Y deberían haberlo sido. Eran aliados, ¿no? Sí. En 1946, Winston Churchill declara a la Unión Soviética como el enemigo de Occidente. En 1948 comienza la formación de la OTAN y luego sigue expandiéndose. Y después, tras el final de la Guerra Fría, se expande pero siempre hacia el este, en dirección a Rusia. Y mueven la OTAN más de 1000 kilómetros hacia Rusia. No solo desplazan las fronteras de la OTAN hacia Rusia, también concentran las tropas y los arsenales de la OTAN en el este, cerca de Rusia. Y casi inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética, en 1991, la OTAN entra en Ucrania y en Georgia. Y Ucrania ya firma un tratado sobre, bueno, no es un tratado, es una declaración de asociación especial entre la OTAN y Ucrania. Declaration of a distinctive partnership between NATO and Ukraine was signed in Madrid in 1997. Se firmó en Madrid en 1997. Y a partir de ahí comenzó el proceso gradual por el que la OTAN fue militarizando, armando poco a poco a Ucrania, del mismo modo que lo hizo con Alemania en los años 30. Así que creo que no deberíamos buscar respuestas entre nuestros líderes electos ni entre nuestros diplomáticos. No deberíamos esperar que muestren sensatez alguna. Tenemos que rastrear qué incentivos están detrás de este movimiento constante e implacable de hostilidad hacia Rusia hasta llegar a su verdadero origen. Y ya sabéis lo que voy a decir. Su origen está en el cártel bancario internacional, porque lo que ven en Rusia es un colateral, un activo sobre el que pueden generar un enorme impulso de crédito y crear todos esos activos que los enriquecen directamente, que extraen riqueza de donde se produce para llevarla a sus propios sistemas bancarios. Y luego, ya sabes, compran medios, pagan a los think tanks, compran a los políticos, cooptan a los generales del ejército, y así sucesivamente. Así que tienes esta enorme maquinaria que no para de funcionar, creando una especie de psicosis de guerra, que tenemos que ir a la guerra, que tenemos que derrotar a Rusia, que hay que desmembrar a Rusia, dividirla en 5 partes distintas, o en 27 según a quien le preguntes. Y entonces, no se trata de a quién elegimos, ni de si nuestros diplomáticos son unos completos idiotas o personas inteligentes. Se trata de los incentivos que están impulsando todo el sistema. En el caso de la administración Trump, en Estados Unidos, vimos que al principio parecía que podía ir por buen camino. Y ahí estaba Tulsi Gabbard y también Joe Kent. Y había un montón de personas que eran realmente del movimiento MAGA y querían cambiar el rumbo de la política estadounidense. Pero cuando llegó el momento de la verdad, los intereses financieros y bancarios se impusieron y apartaron a todos esos, digamos, miembros patrióticos del gabinete que eran de MAGA. ¿Y qué pasa entonces? Joe Kent se va porque no está de acuerdo con la guerra contra Irán. ¿Y quién ocupa su lugar? Sebastian Gorka. Sebastian Gorka, que es prácticamente un agente británico certificado y un archisionista. Así que ha habido una purga del elemento, digamos, nacionalista y patriótico dentro del gobierno, sustituido por globalistas anglo-sionistas. Y tenemos que asumir que algo así puede ocurrir en cualquier democracia, especialmente en Europa. Así que incluso si son derrotados en Ucrania, no van a dejar de preparar la próxima guerra, y siempre será con el objetivo de intentar destruir a Rusia. Y también tenemos que tener en cuenta que si eliminan a Rusia del mapa, su siguiente objetivo será China. Y entonces muy probablemente usarán a Rusia, su armamento, sus tropas, su poderoso ejército, para destruir China por ellos, del mismo modo que usaron al ejército ucraniano después de haberlo fortalecido para intentar destruir a Rusia. Esta maquinaria no se detendrá hasta que sea completamente destruida. Ahora bien, si partidos como Alternativa para Alemania, el Reagrupamiento Nacional en Francia y otros movimientos patrióticos en distintos países llegan al poder, eso les va a complicar mucho las cosas.
pero no van a dejar de intentarlo. Además, su principal base en Europa es Alemania, así que lucharán con todas sus fuerzas por el control político de Alemania. Alemania por sí sola no podrá ir a la guerra contra Rusia. Germany alone will not be able to go to war against Russia. Then you'll have to be creating alliances again, Entonces habrá que volver a crear alianzas, y eso va a ser complicado porque Alemania no mantiene buenas relaciones ni con Polonia, ni con Francia, ni con sus vecinos del norte. Así que políticamente todo va a ser extremadamente complejo. Por eso la presión está en mantener a Ucrania luchando para conservar de algún modo la OTAN y la Unión Europea unidas y así intentar preparar la siguiente fase de la guerra hacia finales de esta década. Veremos si lo consiguen. A mí me da la impresión de que las cosas se están desintegrando más rápido de lo que pueden volver a recomponerlas, pero no van a rendirse. Esa es mi respuesta. No va a haber una salida fácil en la que alguien diga con sensatez, bueno, parece que hemos perdido aquí, quizá deberíamos firmar un acuerdo de paz con Rusia, un armisticio, pasar página, cooperar, ser buenos vecinos y hacer negocios en beneficio mutuo. No creo que eso vaya a ocurrir tan pronto. No, I think the way the whole No, creo que la forma en que todo el camino hacia la paz, o esa plataforma de paz, se desmanteló tan rápido, ha despertado a mucha gente. Como decías, el hecho de que hayan sacado a Tulsi Gabbard y a Joe Kent de la administración Trump, lo cual es bueno para la lucha contra los iraníes, y también lo rápido que Trump pasó de intentar, ya sabes, poner fin a la guerra, esa charla que le dio a Zelensky en el despacho oval, a estar ahora básicamente casi igual que Biden. No debería sorprender, pero sí, en cierto modo lo hace. En fin, Alex, muchísimas gracias como siempre por dedicar su tiempo. anyways, Alex, thank you so much, as always, for taking time. Gracias por invitarme, Glenn Deason. Y hasta la próxima. Que tengas un buen fin de semana. Weekend.